¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues el día de hoy tenemos una transmisión muy importante donde vamos a tocar información trascendente. Y antes de iniciar, yo quisiera presentarles al doctor José Luis Cervantes y al licenciado Juan Fernando Potes. ¿Quién es el doctor Jorge Luis Fernández? Perdón, Cervantes. Él es cirujano adscrito al Departamento de Cirugía Cardíaca, Pediátrica y Cardiopatías congénitas del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, y además funge como profesor titular del curso de alta especialidad en medicina en cirugía de malformaciones congénitas del corazón dentro de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. El licenciado Fernando Potes es catedrático de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey y director general de Cardiochavitos, asociación que procura igualdad de oportunidades para cardiópatas congénitos y sus familias mediante la provisión gratuita de procedimientos quirúrgicos y cuidados efectivos. Ambos han estado involucrados en múltiples causas sociales y de derechos humanos en su trayectoria profesional. Bueno, en este caso yo soy Ana Cecilia González, me toca ser su anfitriona de esta transmisión para ver temas importantes con respecto a cardiopatías congénitas. Yo misma nací hace 56 años con una cardiopatía y me considero la hermana mayor de los cardiochavitos. Y bueno, Cardiochavitos está iniciando, estamos arrancando con esto, que lo que es hacer el bien, es parte de 11 organizaciones en Monterrey que crean la campaña de hacer el bien. Y esto es con el fin de crear conciencia de las necesidades que existen en nuestra comunidad para impulsar la cultura de la donación, ya que esto es la clave para poder sostener los impactos positivos que aportan organismos de la sociedad civil. Entonces, realmente, ahorita estamos siendo parte de esta increíble organización donde nos unimos para hacer las cosas bien, para unirnos, para ser mejores y sobre todo ampliar las posibilidades de ayudar a los demás. Juntos transformamos cada corazón. Y yo quisiera iniciar no le quiero quitar mucho tiempo, yo sé que los dos son personas muy ocupadas, pero yo quisiera, licenciado Juan Fernando, que nos explicara cuál es la misión y el propósito de Cardiochavitos. ¿Por qué nos unimos a esta causa? ¿Cuál es el propósito? Bueno, primero, buenos días, Ana Ceci, buenos días, doctor Cervantes. Buenos días a los dos. Para mí y para todos quienes nos escuchen, pero para mí es un particular honor estar con ustedes hoy aquí. Los admiro mucho a ambos, soy su fan. Ana Ceci, como bien dices, tú eres la hermana mayor de Cardiochavitos y un ejemplo de vida para tantas personas que son parte de la organización, ya sea porque laboramos ahí cotidianamente, son simpatizantes, son donantes y sobre todo tantos beneficiarios que tu ejemplo de vida es clave. Y doctor Cervantes, de muchas maneras, no tengo más que una admiración mayor por ti. Permíteme seguir hablándote de tú. Sí. Tanto por lo que haces inspirando vocaciones en el ramo médico para que haya más personas con estas habilidades tan particulares y este esfuerzo tan grande que hay en todo el tema de la cirugía cardíaca para pediátrica. Y asimismo porque literalmente todos los días el doctor Cervantes es clave para que muchas personas, muchos menores, puedan tener una vida plena. Y ahora sí, hablando un poco de Cardiochavitos, decir que Cardiochavitos tiene una misión muy clara, que es lograr igualdad de oportunidades en la vida para menores que están en una situación económica vulnerable y además tienen una cardiopatía congénita. Y eso lo hacemos a través de un modelo de atención integral donde partimos del trabajo que hacen personas tan admirables como el doctor Cervantes y alrededor de ellos tenemos todo un equipo de psicólogas que se encargan de la salud mental, salud psicológica, y por otro lado, todo un equipo también de atención comunitaria y pertenencia que acompaña a los menores y sus familias durante los procesos hospitalarios pre y post a su curación. Excelente, muchísimas gracias, Juan Fernando.
Doctor Jorge Luis, bienvenido, de veras, muchísimas gracias por darnos este espacio. Yo creo que es importantísima toda esta información. Y primero quisiéramos preguntarles, ¿qué son las cardiopatías congénitas? Para toda la gente que no sabe de qué se trata esto, ¿qué significa tener una cardiopatía congénita? Claro, Ana Ceci y Fernando, muchas gracias por la invitación. La admiración es mutua para ambos, es recíproca. Muchas gracias por sus palabras. Y haciendo referencia a Ana Ceci y Fernando sobre las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas podemos definirlas en términos generales como todas aquellas malformaciones que se dan en el corazón o los grandes vasos desde la formación in útero del corazón y con las cuales los pacientes nacen. Ya los pacientes nacen con estas malformaciones. Se denominan cardiopatías congénitas, aunque incluimos una gran variedad de malformaciones extracardíacas también, porque implica la inclusión de los grandes vasos, que son importantes. Y hay una gran gama, una clasificación muy amplia de cardiopatías, porque son muchas las malformaciones que se pueden presentar durante el desarrollo embriológico del corazón y de los grandes vasos. Y lo más importante es que son bastante importantes en frecuencia. El grave problema, y esto es una estadística mundial y de ahí tomamos datos aproximados porque lamentablemente aún en México no podemos tener datos certeros, pero sí creo que los datos más aproximados a nuestra realidad es que nacen de 8 a 12, de cada 1000 nacimientos, 8 a 12 nacen con una cardiopatía congénita. Si eso lo trasladamos al número de nacimientos que se dan en México anualmente, que son aproximadamente 2 millones, nosotros calculamos que realmente cada año en el país tenemos entre 16 y 20 mil pacientes nuevos con cardiopatías congénitas. Entonces, es una problemática importante y pues qué bueno que hay gente interesada como ustedes en poder ayudarnos a resolver esta gran problemática que a veces pasa un poquito desapercibida para buena parte de la sociedad. Sí, de hecho yo quería comentar que, bueno, en mi caso nací hace 56 años y lo digo con mucho orgullo porque la verdad es que en esa época no había grandes posibilidades para personas como yo en México. Hoy en día las cosas son distintas, han cambiado definitivamente y a mí me hubiera encantado tener un cardiochavitos y tener un doctor Jorge Luis Cervantes que hubiera tenido toda la información que hoy en día tienen. Y yo quería, algo de lo que me gustaría que los dos nos pudieran comentar, ¿cuál es la problemática específica en México respecto a las cardiopatías congénitas? En mi época yo sé, y esto ustedes lo saben, sobre todo tu doctor, voy a hablar yo también de tú, que en aquella época, bueno, a mí me decían, tienes que irte a Estados Unidos, no tenemos gran información, mucho que hacer aquí, tienes que irte allá y ver a ver qué posibilidades hay. Y por mucho tiempo realmente no hubo nada, sobrevivíamos muy pocos con cardiopatías tan complejas como la mía. Y sé que hoy en día, bueno, tenemos algunas problemáticas respecto a esto. ¿Qué información nos pueden dar en México sobre todo? ¿Cuál es la problemática específica en México respecto a estas cardiopatías congénitas? Sí, si gustas, comienzo yo, Ana Ceci, para darle posteriormente la palabra Claro. a Fer. Quiero comenzar haciendo referencia a lo que tú comentas ahorita. Efectivamente, hace algunos años, sin repetir tu edad, porque realmente te ves mucho más joven, pero todavía incluso cuando yo comencé los estudios de medicina, era casi un estigma o casi un mito lo que nos decían de que los niños que nacían enfermos del corazón pues prácticamente estaban o condenados a la muerte o condenados a una muy mala calidad de vida, ¿no? Con muy pocas probabilidades. Y es sorprendente lo que se ha venido avanzando en todos estos años. La cirugía cardíaca pediátrica arranca a mediados del siglo pasado y es una especialidad relativamente nueva, pero que realmente ha tenido cambios vertiginosos en este paso del tiempo, de tal forma que en países desarrollados, como tú bien dices, más del 80% de los niños que nacen con una cardiopatía congénita llegan a la edad adulta con una muy buena calidad de vida.
Y precisamente eso es parte de la problemática que tenemos en México. Además de el gran número de pacientes que tenemos, como les menciono, cada año se suman en promedio, cerremos la cantidad en 18,000 pacientes nuevos. Y lamentablemente no tenemos la capacidad de poder atenderlos a todos. ¿Por qué? Porque se necesitan centros extremadamente especializados, con una capacidad de respuesta rápida y amplia, con equipos multidisciplinarios, porque ojalá y esto lo pudiera resolver solamente una persona, pero no, se necesitan equipos multidisciplinarios con gente súper especializada, pero que si lo vemos desde el punto de vista positivo, afortunadamente estos centros ya se cuentan en México, aunque no distribuidos por todo el país, y eso es la otra parte de la problemática, pero ya hay centros con la capacidad suficiente para resolver desde las patologías más simples hasta las patologías más complejas. No podemos todavía, sin duda, compararnos con los países ultradesarrollados, pero nuestros resultados creo que no son malos y sí puedo decir que la gran mayoría de las cardiopatías pueden resolverse con buena seguridad, sobre todo en centros de alto volumen, que obviamente son los que concentran la mayor experiencia. La problemática es tanto en el número de pacientes, como en la capacidad de recursos humanos, como en la infraestructura y la distribución de esta infraestructura. Y obviamente la cantidad de recursos que se necesitan, económicos incluidos aquí, para la atención de estos pacientes. Son pacientes que requieren insumos de alto costo, como se les llama, pero que afortunadamente el resultado es muy bueno porque el objetivo de reintegrarlos a una vida productiva y útil lo hemos venido logrando cada día más. No sé si esto abarque un poco la pregunta. Perfecto. Realmente aquí estoy mostrando precisamente parte del equipo médico, que ya ahorita, gracias a Dios, en México contamos definitivamente con una muy amplia capacidad. Y gracias, doctor, por este comentario. No sé, Fernando, ¿qué es lo que ves tú, los retos que nos enfrentamos? Porque parte de lo que hace Cardiochavitos es precisamente tratar de unir a todo este equipo de personas, pero sé que los retos no son sencillos y la problemática en México, bueno, yo sé que tú también la ves. No sé qué opines de todo esto. Sí, coincidiendo plenamente con el doctor Cervantes, decirte que en Cardiochavitos tenemos una doble, digamos, doble misión o dos estrellas polares que siguen, que de alguna manera guían nuestro quehacer. Por un lado, es lo que decía hace un momento, lograr igualdad de oportunidades para aquellos pequeños que por una condición de una cardiopatía y vulnerabilidad económica no encuentran las mismas oportunidades que otras personas. Pero por otro lado, también es esta clara conciencia de que necesitamos crear infraestructura médica local. Necesitamos favorecer ese esfuerzo, como bien decía el doctor Cervantes, de procurar que existan más y de mayor capacidad y experiencia centros especializados con equipos multidisciplinarios. Aquí tú mostrabas hace un momento la foto de el equipo multidisciplinario de especialistas que de manera regular apoya las labores de Cardiochavitos. Pero como bien decía el doctor Cervantes, se trata de un esfuerzo que tiene un alto costo. Por supuesto, también tiene una alta recompensa ver a cada uno de estos pequeños encontrar una nueva vida después de esta atención integral que parte de lo que hace el doctor Cervantes y su equipo y que es además de alguna manera reforzado por las actividades que hacemos en salud mental y comunidad, pues es una paga más que satisfactoria para todos aquellos que de alguna manera invertimos en este proyecto. Entonces, un poco para resumir, te diría, por un lado, nuestra labor cotidiana es atender a estos pequeños, a estas pequeñas y sus familias, pero también con una clara conciencia de que esto no es suficiente. Necesitamos crear y fomentar, crear y sostener infraestructura local con equipos multidisciplinarios especializados para que esa atención realmente pueda llegar a todos y todas los que lo necesitan. Sí, de acuerdo. No, pues totalmente de acuerdo. Yo creo que en este sentido es muy bueno que estemos uniéndonos como comunidades, no nada más en el caso de Cardiochavitos, sino que estemos realmente intentando hacer que este lema que es el hacer el bien bien,
y hay muchas personas muy interesadas. Ahorita veíamos algunos de los doctores que están participando mucho de este apoyo. Por ejemplo, en el caso de Cardiochavitos, pues es a gente de muy escasos recursos que no tendría acceso a esta. Yo, por ejemplo, puedo considerarme increíblemente afortunada, porque si yo no he recibido la atención que he podido recibir, no estaría ahorita con vida, no estaría aquí, no estaríamos platicando, no sería la historia sería muy diferente. Y yo les preguntaría a ambos, si quieres empezar tú, el doctor Jorge Luis, ¿qué podemos hacer las diferentes instituciones e individuos para mejorar la situación de la cardiopatía congénita en México? ¿Qué sugerirían ustedes? Que es algo, digo, la idea es que muchos más nos escuchen, que se vea que hay una gran necesidad, pero bueno, ahorita platicar un poco de qué podríamos hacer las diferentes instituciones e individuos para mejorar esta situación de la cardiopatía en México, la cardiopatía congénita en particular. Sí, Ana Ceci, pues la verdad es que este es un problema con muchas aristas y creo que hay que abordar todas las aristas, porque lamentablemente si atacamos solamente una va a ser difícil que podamos, como tú dices, resolver la problemática. La problemática es múltiple, en primer lugar, porque dado el sistema de salud que afortunadamente ha venido mejorando paulatinamente, aún así no tenemos con la capacidad suficiente para resolver toda la problemática de las cardiopatías congénitas en México. Entonces, las instituciones como Cardiochavitos y como las otras que están unidas a esta importante campaña, tienen muchas posibilidades de poder ayudarnos para la formación de recursos humanos, para el apoyo de los pacientes, lo que mencionaba al inicio de la falta de centros especializados en todo el país. A veces uno no lo vislumbra o no ve la magnitud de este problema, pero el hecho de que tengamos que trasladar un paciente, por ejemplo, de la península de Yucatán a la Ciudad de México, eso implica, en primer lugar, gastos, costos, que muchas veces las familias son de escasos recursos y no los pueden cumplir. Pero la otra problemática es que eso implica que se vienen los papás con un niño enfermo, pero no quiere decir que es el único niño. Muchas veces eso implica abandonar a la otra parte de la familia, porque son varias las semanas que tienen que permanecer en la Ciudad de México hasta que se resuelva la problemática del hijo con cardiopatía, y eso también implica gastos, el que se puedan mantener aquí, el que puedan tener los recursos para subsistir durante todo ese tiempo, y aparte dejar sus labores en su sitio de origen es algo muy importante, y creo que en todas estas vertientes, la formación de recursos humanos, el equipamiento de hospitales, la mejora de infraestructura física, el apoyo para los pacientes con escasos recursos es parte fundamental que en la que todas las asociaciones civiles no gubernamentales creo que pueden participar. Sí, de acuerdo. Aquí ahorita que mencionas esto, y a mí me gustaría que Fernando nos ampliara esto. Yo recuerdo, digo, es parte de la historia que yo tengo y que escribí en mi libro inclusive, lo que significaba para mis papás dejar a mi hermana de 1 año, 3 meses, bueno, porque yo nací cuando ella tenía 1 año, 3 meses, y irnos a México, porque íbamos al hospital infantil de la Ciudad de México hace muchos años, y obviamente era a veces, yo estaba gripada, la complicación era enorme, y tener que dejar a mi hermanita probablemente 1 o 2 o 3 meses, porque mi mamá tenía que estar allá conmigo. Digo, eso es parte de la historia que yo escribí, que yo creo que ahorita, hoy en día, si hay algo que yo le agradezco a la oportunidad que nos da Cardiochavitos, es tener este amparo, este cobijo en muchas áreas, porque realmente la familia completa le afecta. Inclusive es que los abuelos tengan que cuidar a la bebé. ¿Por qué? Porque el papá también quiere ir a ver a su otra hijita que está enferma, y luego tienes que viajar en aquel entonces que las cosas eran muy complicadas como para viajar en avión. Vete en tren o vete en autobús, 12 horas de aquí a que llegas, y dejar a tu otro pedacito porque es tu otra hijita. Todo esto, bueno, complica mucho incluso la parte psicológica, afectiva, todo esto. Aquí en este caso, Fernando, ¿cómo apoya Cardiochavitos a las familias precisamente con esto, con esta parte que la institución de ustedes? A mí me hubiera encantado que Cardiochavitos existiera para mis papás hace muchos años,
Pero bueno, hoy en día existe y por eso es que yo estoy enamorada de Cardiochavitos y de toda la labor que hacen. ¿Cómo participa Cardiochavitos en esta situación tan compleja Sí, que nos pues comenta el doctor? como bien señalas, Ana Cecilia, este es un problema que va más allá, para las familias es un problema que va más allá del aspecto fisiológico, va incluso, como bien dice el doctor Cervantes, incluso más allá de la persona afectada. Es un problema que tiene un impacto de muchas maneras en toda la familia, incluso la familia extendida, como bien dices, tíos, abuelos, abuelas, etcétera. Entonces hay una parte de ese problema que hacia la cual Cardiochavitos dirige mucho de su energía y mucho de su presupuesto, que es la parte de cómo ayudamos a estas personas que tienen que trasladarse, ya sea, como bien decía el doctor, del sur de la República, a la Ciudad de México, o de algún lugar cercano a Monterrey, a la ciudad de Monterrey. ¿Cómo hacemos para asistirles en todo lo que tiene que ver con su transportación, con su alojamiento, con sus comidas, con los estudios que son necesarios para que puedan ser eventualmente tratados fisiológicamente por los doctores? Entonces, Cardiochavitos, en atención a la vulnerabilidad económica de esas familias, hace un esfuerzo muy grande por cubrir todos esos gastos. Y un poco uniéndolo a lo que decía el doctor Cervantes, en cuanto que este es un problema multifactorial, que afecta tiene muchas aristas, afecta muchas zonas diferentes. No solo en Cardiochavitos entendemos que dada la situación actual, no podemos dejarle toda esa carga solamente a uno de los componentes que es el gobierno. No es un problema nada más del gobierno en los hospitales públicos, no es un problema nada más de las personas que poseen una cardiopatía o sus familias, es un problema que nos atañe a todos como sociedad. Y aquí hago un poco eco de la idea de hacer el bien y esta idea de que es necesario crear conciencia, porque si unimos todos los elementos de un problema que nos atañe a todos y un problema que es intensivo en su costo, realmente se ocupan muchos recursos para tener este tipo de atención integral, pues realmente requerimos de la conciencia y de esta cultura de la donación que está poniéndose al frente de esta campaña como algo esencial para sacar adelante estos casos. Exactamente. Sí, yo siento que esto es parte de la labor que queremos hacer ahora, es precisamente crear conciencia, porque a mí yo les cuento un poco mi historia de cuando yo inicié a apoyar a Cardiochavitos, y más que apoyar, sentirme parte de Cardiochavitos, fue en esta necesidad de, bueno, ¿y cómo ayudo? ¿Cómo hago? ¿Cómo yo lo que quiero es hacer? ¿Por qué? Porque para mí era importante devolverle a la vida un poco de lo mucho que me había dado. ¿Por qué? Porque yo sabía que estaba viva por una gran bendición, por una gran oportunidad que la vida me dio. Yo lo que quería era simplemente devolver un poco. Me encuentro con Cardiochavitos y me doy cuenta que hay mucha gente que quiere ayudar, pero no sabe cómo, no sabe dónde. Entonces yo creo que esto que mencionan de poder encontrar un lugar, y bueno, en este caso esta es una de las instituciones en donde podemos apoyar y ayudar, porque realmente el trabajo que se está haciendo es increíblemente trascendente. Es realmente repercute en muchos, repercute en familias, en organizaciones, sobre todo esta parte psicológica. Yo nunca me hubiera imaginado, doctor y Fernando, lo importante que era atender también la parte psicológica de los papás y del paciente. Porque el solo hecho de que un paciente entienda, como lo fue en mi caso, como a los 7 u 8 años, que digo, oye, me entero de que tengo porque yo ya no quería ir al doctor, estaba cansada de ir al médico, y hasta que finalmente porque antes no te explicaban tanto cuando eras niño. Ahorita ya como que a los niños se les da un poco más de información. Si lo preguntan es porque están listos para escuchar algo. Entonces yo entiendo, y mis papás me dijeron cosas sin decirme te vas a morir. Yo entendí que probablemente me iba a morir. Entonces, ¿cómo le hace un niño para integrar que es bien diferente a sus hermanos? Que es bien diferente, que no puede hacer todas las cosas que hacen los hermanos, que se cansa muy rápido, que no puede andar en bicicleta, que un montón de situaciones
desde muy pequeña, cómo integrarlo, y ahí es donde entra la parte psicológica de ayudarle al niño a entender que no es que sea un ser extraterrestre. Yo llegué a pensar, digo, fuera de broma, pero es parte importante, yo llegué a pensar que yo era hija de Godzilla, porque ese Godzilla era un muñeco todo negro, y decía, es que yo soy bien diferente, cuando me canso, me pongo completamente morada. Entonces, todas estas cosas, qué importante es la labor que hoy en día están haciendo, y que además la parte médica entienda también que esto es tan importante. No sé qué piensas, doctor, de todo esto, pero para mí esta parte es fascinante, entender que sí es importante la psicología detrás de todo esto. Es importantísimo, Ana Ceci. Afortunadamente, la práctica médica, la práctica quirúrgica y todas las especialidades que rodean a los pacientes con cardiopatías congénitas, ya no solamente nos preocupamos por aumentarles la cantidad de vida. Creo que eso evidentemente está en nuestro ser, en nuestra esencia, pero también tenemos que ser un grupo comprometido en mejorar la calidad de vida. Eso es fundamental. Sin duda, este estigma del que hablábamos al inicio persiste, todavía los niños persisten con el estigma, sobre todo aquellos que padecen cardiopatías que nosotros llamamos cianóticas, que es lo que tú mencionas, de que los pacientitos se ponen morados. Eso evidentemente sus compañeros de escuela, su familia, él mismo lo nota, y esto va creando un estigma en los pacientes. Así como lo que tú mencionas de que no puede salir a jugar porque se cansa, que por los medicamentos que está tomando se le limitan sus actividades, hasta de subirse a una bicicleta o de subirse a una resbaladilla por los riesgos que puedan tener. Y en toda esta parte, la función, sobre todo dentro del equipo multidisciplinario que tiene Cardiochavitos, el apoyo psicológico para el paciente y para la familia, porque esta enfermedad, como ustedes lo mencionaban, se transmite a toda la familia, se transmite a toda la sociedad. Y el apoyo psicológico, el enseñarle al paciente, el hacerle sentir que es distinto, pero no es menor, no es inválido, no es discapacitado, sino que tiene afortunadamente todas las capacidades y todas las oportunidades para salir adelante. Hay que hacerlo consciente de ellos. Los ambientes sociales a veces son muy agresivos, son sumamente adversos para este tipo de pacientes, y la función de los psicólogos, de los tanatólogos es fundamental en este tipo de población, y Cardiochavitos en ese sentido tiene un programa bastante bien establecido que funciona. Yo lo he visto, las prácticas que tienen a este respecto, y creo que es fundamental para superar la enfermedad. La enfermedad no solamente es física. Recordemos, la enfermedad no solamente es un corazón mal elaborado que podemos como mecánicos entrar y curar, se enferma el alma, se enferma la familia, se enferma todo, y tenemos que abordar todo. No es solamente una cuestión de ir y reparar. Exacto, y esto hace poquito escuché, me hicieron una entrevista justamente en Estados Unidos a propósito de todo esto, y ellos mencionaban esto que es, o sea, yo no puedo llegar a curar por completo, sino reparo. Entonces es algo que siempre nos va a acompañar. Esta es una situación que hay que entender. Y yo, bueno, yo lo digo por mí, trato de no considerarme alguien enfermo, sino con una condición cardíaca diferente. Y esto lo hace darme oportunidades a que, gracias a Dios, estoy hoy como estoy. Y digo, tengo muchas actividades, me he desenvuelto increíblemente en el área profesional, personal. Y ahorita, como lo dices, doctor, es increíble cómo el paciente no es distinto más que en la situación física, tiene una condición distinta, pero definitivamente que algo que hay que entender es que esta situación es algo que nos va a acompañar toda la vida, tanto al paciente como a la familia, como a los doctores. No sé, Fernando, si quieras aportar algo más a esta parte tan importante que mencionaba ahorita el doctor que Cardiochavitos hace, porque si no es nada más cubrir las necesidades básicas del paciente, sino también toda esta parte de la salud mental, y yo creo que también de los mismos doctores, ¿no? Porque yo siempre me preocupo por los doctores y las enfermeras, porque no nada más hay que atender a los pacientes y a los papás de los pacientes. Yo siempre he dicho que los doctores y las enfermeras son ángeles en la tierra, cuidando a pacientes como nosotros. O sea, si no hubiera doctores y personas como tú, Fernando, y doctores y enfermeras como
como todo el equipo de ustedes, no habría pacientes y personas como yo. Entonces, yo aquí quiero hacer un agradecimiento enorme a la labor tan hermosa que ustedes hacen como médicos, pero también hay que cuidarlos a ustedes. Entonces, no sé, Fernando, porque yo sé que también ustedes apapachan a los doctores en lo que pueden, pero no sé si quisieras aportar algo más en este sentido. Sí, de manera breve, sí decir que tenemos algunas iniciativas a nivel efectivo como para decir, aquí estamos con ustedes, pero nos falta mucho, aunque lo tenemos en diseño, o sea, entendemos que hace falta un acompañamiento incluso en toda la cuestión que ya refería el doctor en temas de tanatología, en temas de psicología mental, para su propia atención. Decirte que el doctor Cervantes claramente es un gran promotor, impulsor de la salud mental como una herramienta central para cuidar a los pacientes y entendería que también para cuidar a los cuidadores. Decirte que sí, como bien decía el doctor, si queremos no nada más aumentar el número de años de vida, sino la calidad misma de vida, el elemento psicológico es central, es un componente muy importante, y junto con este elemento psicológico, no nada más es cómo ve el paciente su situación, sino es también cómo nosotros como sociedad acompañamos ese proceso, cómo incluimos en lugar de excluir a estos pacientes. Aquí cuentan mucho dos cosas, desde fomentar y hablar bien del valor de la diversidad, lo que nos trae tener una sociedad pluralista con diferentes condiciones donde se puede fomentar por ello mismo la solidaridad. Hasta un concepto clave, yo pensaría, para esta campaña, que tú lo mencionabas un poco cuando hacías la pregunta, o cuando hacías la introducción a la pregunta, Ana Cecilia, respecto a que todos de alguna u otra manera sentimos este impulso por devolver algo de lo que hemos recibido. Particularmente, hay un concepto que a mí me parece central, que le llaman la paradoja de la felicidad o la paradoja del hedonismo, que consiste en que si uno está buscando su propia felicidad, difícilmente la encuentra. Pero si uno se empeña en buscar hacer el bien a los demás, de repente se encuentra con un estado que no podríamos llamar de otra manera, sino de plenitud y felicidad. Entonces, creo que es un poco a lo que queremos llevar en esta campaña, a esta idea de que muchos que de alguna manera tenemos la posibilidad de devolver algo de todo lo que hemos recibido, podemos encontrar en el apoyo a estas causas justas, nobles, transparentes, con una incidencia real, como bien decía el doctor, no nada más en el aumento en el número de años, sino en la calidad de vida de los más vulnerables, niños y niñas en situación económica complicada. Bueno, seguramente esa transformación en sus vidas es algo que, y esa lucha y ese apoyo es algo que también nos va a retribuir personalmente. No digo que lo hagamos por eso, pero es un feliz resultado también de esta ecuación de apoyo a los demás. No, definitivamente. Yo creo que este es precisamente por eso es que esto es tan valioso, el unirnos y unirnos nos hace mucho más fuertes. Y bueno, ya comentaste algunas de esas cosas, pero ¿qué dirían ustedes? ¿Qué otros retos creen que son a los que nos vamos a poder enfrentar con toda esta situación? ¿Cuáles son los retos con los que nos enfrentamos? No nada más para el cuidado de una persona con una cardiopatía congénita, sino para toda la familia, la sociedad, y lo que nos representa el solo hecho de, lo voy a decir así de claro, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué retos me enfrento para poder ayudar? ¿Qué consideras tú, Fernando? Déjame hacer un punto, perdón, doctor, que le gane la palabra. Pero yo creo que la coyuntura, y eso puede hablar mucho mejor el doctor, es muy relevante. Es muy relevante para las personas que tienen una cardiopatía congénita en esta época de la pandemia. ¿Por qué digo que es muy relevante y por qué apelo a que quienes escuchen esto busquen la manera de apoyar a estos niños, ojalá a través de Carriochavitos? Y es que la pandemia ha significado que muchos de estos procedimientos se hayan postergado
por la atención a la emergencia sanitaria del COVID. Y bueno, hay pocas ventanas y son normalmente costosas las que en este momento tenemos para tramitar todos esos casos rezagados. Hace falta que de manera intensiva podamos conseguir los recursos, el acceso a los centros hospitalarios, que pongamos un poco en una situación de máxima prioridad, tanto salvar los casos que tenemos actualmente rezagados, como el poner en la vía correcta la creación de más infraestructura de equipos médicos multidisciplinarios, de especialistas que de manera regular se ocupen de estos casos. Pero yo diría, en este momento, en época de la emergencia por el COVID, hacen falta muchos recursos para atender tantos casos que se han quedado tristemente en segundo plano por la atención a la emergencia. Perdón, doctor, adelante. No, completamente de acuerdo contigo. Y aquí recalcar que desafortunadamente vamos un paso atrás en las necesidades que nos reclama este tipo de población. El Instituto Nacional de Cardiología ha sido un impulsor desde hace muchos años de un programa de regionalización. Creo que es muy importante que podamos regionalizar la atención de los pacientes, que no la concentremos solo en las grandes ciudades, en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México, porque somos un país casi 2 millones de kilómetros cuadrados, con una diversidad sociocultural muy amplia, y que lo que nosotros deberíamos de propugnar es intentar tener centros distribuidos en todo el país que sean capaces de resolver la mayor problemática posible en su sitio de origen. Y solamente dejar los grandes centros súper especializados para las patologías extremadamente complejas, que afortunadamente en números son relativamente menores. Creo, como sociedad, como grupo médico, como grupos de especialistas que nos dedicamos a atender las cardiopatías congénitas, tenemos que intentar seguir luchando por esta regionalización, porque esto generará beneficios para todos los pacientes, sin duda, para todos los pacientes. La atención va a ser más pronta, va a ser más expedita, va a ser más económica, y seguramente eso al final de cuentas nos hará ir disminuyendo esta gran brecha que tenemos entre nacimientos de pacientes con cardiopatías congénitas y pacientes atendidos con cardiopatías congénitas. Así es, muchísimas gracias. Estoy completamente de acuerdo que ahí es donde va a hacerse la diferencia. En mi caso, como lo mencionaba, si no nos íbamos a México, no había mucho que hacer en Monterrey. Entonces, y obviamente ya llegamos a México y era el lugar donde estaba todo centralizado. Y creo que eso es un muy buen punto, el poder realmente tener esto en todas las áreas en México. Y yo digo, independientemente de algo más que ustedes quieran mencionar, tengo una pregunta que yo creo que los dos nos pueden ayudar a contestar. ¿Qué nos une y qué nos hace ser equipo? ¿Qué nos hace hacer equipo? No nada más, en el caso de ahorita del doctor Jorge Luis Fernández apoyando a Cardiochavitos, igual que un grupo enorme de médicos, pero ¿qué creen ustedes que es lo que nos une y nos hace hacer equipo con la sociedad, con estas otras 10 organizaciones aparte de nosotros que estamos siendo parte? O sea, no es que una sea más importante que la otra, pero hay algo que nos une como organizaciones, también como médicos, en el caso de ustedes como Cardiochavitos. ¿Qué consideras, si quieres iniciar tú, Fernando, qué crees que es lo que nos une y nos hace ser equipo? Hacer equipo. Sí, te diré que en Cardiochavitos tenemos un lema que yo creo que entre líneas se puede leer lo que nos une. En Cardiochavitos decimos que en cada corazón transformamos a toda una sociedad. Y es esta idea, yo creo que muy poderosa, de que la salud de cada uno de los miembros de la sociedad representa la salud de todos y todas. Esto quiere decir básicamente que la empatía, la solidaridad, yo creo que son esos valores que subyacen a estos esfuerzos comunes por los demás. Pero también, como decía hace un momento, también si uno está buscando la felicidad, uno difícilmente la va a encontrar si no se empeña también en encontrar la felicidad de tu prójimo. Y una manera
clara, evidente de saber que uno está teniendo una incidencia es en el caso de estas personas que padecen una cardiopatía congénita y que tú puedes rápidamente ver cómo su vida, su calidad de vida, y no nada más la de la persona, sino la de todo su entorno, la de la mamá que ya puede ir a trabajar porque tiene la tranquilidad de que su hijo, su hija está bien, la de los hermanos, la de los abuelos, la de los tíos, que pueden emprender otras cosas no estando toda su vida eclipsada por un padecimiento que no es algo que nadie se merezca, es simplemente algo que sucede en la naturaleza. Como es algo que sucede, es responsabilidad de todos y todas. No es nada más un tema que tiene que ver con el gobierno, no es nada más un tema que tiene que ver con la familia. Creo que es un tema que habla de todos y todas como sociedad. Ok, algo pasó con el doctor Jorge que se nos Perdió la comunicación. Sí. Aquí está de regreso, parece. No. ¿No? Sí, no, algo sucedió. Esperemos que ahorita pueda regresar. Entonces, me parece bien interesante esto que comentas, Fernando, porque yo creo, bueno, para empezar, yo soy creyente total de que la vida es como un boomerang. Todo lo que lanzas a ella regresa a ti. Pero no es que por eso lo hagas, pero es que así sucede. Así sucede. Entonces, de alguna manera, lo que ahorita estamos haciendo con toda la certeza de que estamos haciendo el bien a los demás y estamos conectándonos a este cambio como sociedad. En Monterrey se está dando esto de una manera fabulosa. Yo creo que el hecho de que nos podamos unir va a hacernos precisamente grandes, va a hacernos fuertes y va a hacernos una mucho mejor sociedad. O sea, aquí esta frase me encanta, si somos más, ayudamos más. Entonces no se trata de ser exclusivos, como decimos, todo suma. Claro. Todo suma. Todo nos hace ser mejores, más grandes. Y bueno, en lo que llega el doctor, a lo mejor ya tuvo, yo sé que estaba muy ocupado, no sé si se haya tenido algún problema, pero déjame presentarte un poco, si quieres comentarnos un poquito de estas fotografías, quiénes son estas personas que están aquí arriba. Fernando, ese es el equipo que nos acompaña, platícanos un poco. Perdona, no sé si no puedo identificar, no sale la foto de mi lado, nada más veo el logo de Carlos Chavitos. Ah, fíjate, sí está aquí, yo creo que se tarda. Ok, Aquí ahí ya, ok. Okay. Está un poco lejos, pero puedo... No, déjame ponértelo aquí, espero que ahí lo puedas ver. Sí, tenemos al doctor Martín, cirujano de Saltillo, pero que colabora regularmente en Monterrey, una excelente persona, papá reciente, muchas felicidades, y sobre todo no solo se ocupa de su nuevo miembro en la familia, sino se ocupa de un montón de niños y niñas. El mismo doctor Cervantes está al lado, la doctora Rosario Becerra, la doctora Ceci Britton, el anestesiólogo Rosenberg Albores, y bueno, estás tú y están beneficiarios de Chavitos. Sí. Ese es un parte del equipo. Aunados junto con ellos, muchos más. y ellas están enfermeras, otros doctores, el doctor, el licenciado Vicente, que es el perfusionista Vicente Quintanilla, está Idalia, que es la doctora intensivista, la doctora Cristi Aguilar, que también es hemodinamista y que nos ayuda también con el tema de las consultas. Y bueno, por todo México tenemos doctores, pero ya está aquí de vuelta, me pareció. Ya está aquí de vuelta, sí. Sí. Perdón, ok. Vamos, es que está perfecto. Doctor, llegaste justo a tiempo, porque estamos precisamente comentando de la importancia del gran equipo que tenemos, que formamos. Y bueno, ya platicamos un poco de lo que nos une y nos hace equipo. Y a mí me gustaría que digo, ya fuéramos concluyendo. ¿Qué opinión tienes tú, doctor, sobre lo que nos une y nos hace equipo? O sea, ¿qué parte como sociedad, como organización? Sí. Sí. Primero una disculpa porque a veces la tecnología nos ayuda mucho, pero en ocasiones también nos hace quedar mal. Pero ya estoy aquí de vuelta. Sin duda, yo creo que lo que nos une es las ganas que tenemos de ayudar.
Los médicos, creo que en su gran mayoría, eso lo tenemos metido en nuestro ADN. Y cuando esto se junta con gente de la comunidad, como la comunidad Cardiochavitos y con muchas otras organizaciones como tú, Ana Ceci, cuyo objetivo es ayudar, pues la verdad es que se hace la mezcla perfecta para poder tener buenos resultados. Y creo que en términos generales, nuestros resultados son muy buenos. Para mí el mejor resultado es el ver sonreír al paciente cuando se va a casa, el ver la cara de agradecimiento y la cara de felicidad de los papás. Creo que no hay nada más satisfactorio en la vida que poder ayudar a un ser humano. Y cuando tenemos estas ganas de ayudar y las juntamos, pues esto se potencializa sin duda. Y saber que juntos somos más fuertes, que juntos vamos a tener más alcance y que juntos vamos a poder ayudar a mucho más gente. Las ganas de ayudar es lo que nos une. Cuando es un deseo y un objetivo legítimo y con la más pura humanidad que pueda surgir de todo esto. No, perfecto. Pues muchísimas gracias a los dos. Yo sé que esto es parte digo, yo estoy aquí también nada más siendo una anfitriona, pero soy parte de este equipo que intentamos hacer el mundo distinto, aportar, como le decía ahorita a Luis Fernando, digo a Juan Fernando, que la vida para mí es como un boomerang, lanzas a ella lo que regresa a ti. Y esto no es que lo hagamos por ese propósito, pero debemos estar conscientes que definitivamente el ayudar y el dar es algo que se te va a retribuir, y no necesariamente en ti, sino en tu familia, en muchas otras personas. Y esto es algo que nos conviene a todos. Por eso es que este lema me encanta, de hacer el bien, bien. O sea, vamos a hacer las cosas bien, vamos a unirnos bien. Y a mí me gustaría despedirme de ustedes, pero no sin antes me diera cada uno de ustedes algún mensaje final respecto a este tema tan importante de las cardiopatías congénitas. ¿Con qué nos quisieran dejar? Me gustaría muchísimo que nos dieran un mensaje. No sé quién quiere empezar. Empezamos con el doctor. Gracias, Ana Ceci, gracias. Al contrario. Mi mensaje final quisiera yo dirigirlo a que toda la gente que nos está escuchando, toda la gente involucrada en esta atención de estos pacientes, sepan que en la actualidad el paciente con cardiopatía congénita tiene muy buenas expectativas de vida, que tiene una muy buena calidad de vida si es atendido y tratado a tiempo y en centros con la capacidad para poder hacerlo, que es en la actualidad extremadamente difícil que le digamos no a un paciente, al contrario de hace muchos años. Ahora prácticamente a todos los pacientes se les puede ofrecer algo, a todos. Y aquí lo importante es que sigamos sumando esfuerzos para que esto se dé, para que esto sea una realidad, que el poder atender la mayor cantidad de niños y que se siga apoyando a los centros de concentración, pero sin descuidar el proceso de regionalización en la atención de los pacientes con cardiopatías congénitas. Todos los pacientes tienen una oportunidad, todos. No hay un solo paciente al que no se le pueda ofrecer algo. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Fernando. Pues no mucho más que hacer eco de lo que ya dijo el doctor Cervantes. Hay que buscar la manera de potenciar estas ganas de ayudar. Hay una comunidad médica muy noble, como bien dice el doctor. Si estudias medicina es porque está en tu ADN esta necesidad de ayudar, y podemos haber un montón de cómplices allá afuera que podemos soportar este esfuerzo, estas ganas de ayudar, porque, como también bien dice el doctor, sí se puede, ya se puede hoy en México, y la recompensa muy grande está en cada sonrisa de cada uno de estos cardiochavitos, cardiochavitas. Entonces, un poco el mensaje para todos, para todas, es pongámosle el hombro, veamos la manera de hacer el bien, bien, aportando lo que podamos, nuestros recursos, si los tenemos, nuestras capacidades, nuestro tiempo, pero busquemos la forma de ayudar, y van a ver que esa recompensa de la sonrisa en ese pequeño, de esa pequeña que cambia dramática y positivamente su vida, más que justifica cualquier esfuerzo que nos lleve esa tarea. Es todo. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a los dos. Y yo por mi parte también les comento que, y lo vuelvo a repetir,
Gracias a personas como ustedes existimos personas como yo. Y yo los quiero invitar a todos los que están escuchándonos que realmente nos demos cuenta que ayudar impacta en muchísimas vidas. Estamos ahorita nosotros tres, así como hay muchas más organizaciones, estamos trabajando para construir un México mejor, para construir un México más solidario, consciente y empático. Y los invitamos a ustedes, a todos ustedes también a ser parte de esto. Doctor Jorge Luis Cervantes, Juan Fernando Potes, muchísimas gracias por este espacio, gracias por darse el tiempo y por la oportunidad de que muchos de nosotros nos llevemos toda esta información tan valiosa. Un abrazo a los dos y lo mejor para esta semana. Cuídense Gracias mucho. a todos, gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Contamos con ustedes. Gracias. Muchas gracias, saludos. Al contrario, hasta luego.